Bienvenidos a la Academia Virtual ProfesorLegal.com. Hoy veremos la lección sobre la hipoteca, primera parte. Bienvenidos entonces a nuestra lección de hoy sobre la hipoteca. Cuando estudiamos los derechos reales, establecimos que existe la clasificación de derechos reales de garantía, siendo estos, primero, la hipoteca y segundo, la prenda. Hoy corresponde tratar el tema de la hipoteca. Los derechos reales de garantía tienen por finalidad asegurar el cumplimiento de una obligación. Luego del derecho real de propiedad, consideramos que la hipoteca es el segundo derecho real de mayor utilidad en Guatemala, ya que a diario surgen operaciones bancarias y de particulares garantizadas con hipotecas, ya que constituye un mecanismo de garantía que brinda certeza jurídica en cuanto al respaldo que ofrece este tipo de garantía, su inscripción registral y el mecanismo procesal de ejecución. Antecedentes históricos. Ramón Roca Sastre, en su obra Derecho Hipotecario, nos indica que la hipoteca tiene sus antecedentes jurídicos en el derecho romano, en el cual la hipoteca no era más que una modalidad de la prenda, ya que la prenda o pignus era una figura jurídica general que podría gravar un bien mueble o inmueble. Ahora bien, como antecedente histórico de la hipoteca en Guatemala, podemos citar que en el gobierno de Vicente Serna se promovió un proyecto de ley hipotecaria que sentó las bases para regular la hipoteca en el primer Código Civil de Guatemala, el cual en su artículo 2018 se definía de esta manera. Es un derecho real que se constituye sobre bienes inmuebles o derechos reales para garantizar el cumplimiento de una obligación. Posteriormente, en el Código Civil de 1933, se definió en su artículo 685 de la siguiente manera: es un gravamen que se constituye sobre bienes inmuebles para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Actualmente, la hipoteca se regula en el artículo 822 del Código Civil, que dispone: la hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Definición. León y Maceaud, en concordancia con Collin y Capitán, definen a la hipoteca de la siguiente manera: la hipoteca es una garantía real que, sin llevar consigo desposeimiento actual del propietario del inmueble hipotecado, le confiere al acreedor el derecho de embargar y rematar ese inmueble en cualesquiera manos que se encuentre y el cobrar con preferencia sobre el precio. Vemos que la hipoteca es un derecho real que se constituye para garantizar el cumplimiento de una obligación de pago, y en caso de incumplimiento faculta al acreedor para anotar y rematar el inmueble y cobrarse con el valor obtenido o con el propio bien en caso de adjudicación en pago. Naturaleza jurídica. La hipoteca es un derecho real de garantía. Al respecto, Diego Espín Cánovas indica que la hipoteca es un derecho real accesorio de otro derecho. No puede nacer ni subsistir sin un crédito que garantizar. Por ejemplo, en un crédito hipotecario, la obligación principal es la de pago, es decir, la que tiene el deudor de restituir el monto del capital adeudado, más los intereses y gastos pactados. En caso de no cumplir el deudor con su obligación de pago, o sea, con la obligación principal, entonces, subsidiariamente o como una prestación accesoria, el acreedor puede hacer valer la hipoteca y ejecutarla, promoviendo el remate judicial para obtener el pago del crédito. De manera que la naturaleza jurídica de la hipoteca es de un derecho real de garantía, cuya característica principal es su accesoriedad, es decir, que depende de una obligación principal. Elementos. Tenemos el elemento objetivo, constituido por el inmueble que se da en garantía y la obligación principal. Segundo, el elemento subjetivo, constituido por las personas que intervienen en la relación jurídica, es decir, el acreedor hipotecario, el deudor hipotecario y el tercero propietario del inmueble objeto de la hipoteca, garante o fiador real. Tercero, tenemos el elemento formal,
La hipoteca debe constituirse en escritura pública e inscribirse en el registro de la propiedad, según lo establece el artículo 1125, numeral 2 del Código Civil. Características de la hipoteca. Primero, es un derecho real de garantía, tal como lo explicamos. Segundo, es un derecho accesorio. Aquí opera el principio de accesoriedad de la hipoteca, toda vez que depende de una obligación principal. La hipoteca no puede constituirse en forma autónoma, es decir, no puede existir hipoteca sin una obligación principal. Tercero, es indivisible. De conformidad con lo que establece el artículo 825 del Código Civil, la hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Por ejemplo, se constituyó hipoteca por 100.000 quetzales, pero ahora el saldo es de 2.000. Esto no significaría que la hipoteca se reduce a 2.000, ya que el gravamen hipotecario debe sustituir íntegro, es decir, toda la hipoteca responderá por el saldo. La hipoteca conserva intacta su integridad jurídica. Cuarto, es un derecho de prelación o prioridad. Esta característica está vinculada al principio registral de prioridad, primero en tiempo, primero en derecho, de manera que debe respetarse la prioridad del gravamen hipotecario. La hipoteca prevalece sobre cualquier otro gravamen posterior sobre el inmueble. Saldo insoluto. El saldo insoluto es la deuda no satisfecha o no pagada debido a que el valor del inmueble hipotecado no alcanzó a cubrir el monto de la deuda. Por ejemplo, el Banco de la Vivienda, S.A., te otorgó un préstamo por 100.000 quetzales. Tú incumples y te demanda. Tu casa, como consecuencia del proceso judicial, es promovida a remate judicial, pero se logra vender en la suma de 75.000 quetzales. O sea, que ese valor del inmueble no alcanza a cubrir la deuda, quedando un saldo insoluto de 25.000 quetzales. El artículo 823 establece: no hay saldo insoluto. La norma establece: la hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se impone, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aun por pacto expreso. O sea que tu acreedor, el Banco de la Vivienda, Sociedad Anónima, no puede reclamar el saldo insoluto o la parte de la deuda no pagada o insatisfecha. Está prohibido pactar saldo insoluto en la hipoteca. Pacto de adjudicación en pago. De conformidad con lo que establece el segundo párrafo del artículo 824 del Código Civil, es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. ¿Qué significa el pacto de adjudicación en pago? Es el pacto de que en caso de incumplimiento de la obligación de pago, el deudor adjudicará en pago el inmueble en forma automática a favor del acreedor, sin necesidad de declaración judicial alguna. Nótese que la nulidad es de pactar esa adjudicación en pago al momento de constituirse la hipoteca, de manera que esta limitación legal no impide que posteriormente a la constitución de la hipoteca, el deudor pueda adjudicar voluntariamente el inmueble a favor de su acreedor por incumplimiento de pago. Hipoteca y otras garantías. Es común en las operaciones bancarias que se otorguen créditos con garantía hipotecaria y fiduciaria o con más garantías, como por ejemplo un crédito con garantía hipotecaria, prendaria y fiduciaria, todo integrado en un mismo documento. E incluso hipoteca y garantía mobiliaria, según la Ley de Garantías Mobiliarias, Decreto 51-2007 del Congreso de la República. Esto está permitido según el artículo 842 del Código Civil, que establece: si se constituyeren hipotecas y otras garantías, deberá determinarse la cantidad o parte de gravamen que se asigne a los bienes hipotecados y a las demás garantías. Sin embargo, si se constituye prenda o hipoteca, ésta puede garantizar el saldo insoluto que deje la prenda,
pero en este caso no habrá responsabilidad personal del deudor, ni aún por pacto expreso. Expliquemos este artículo 842. Primero, tenemos la posibilidad legal de otorgar un crédito con garantía hipotecaria y otras garantías, como la fiducia, prenda o garantía mobiliaria. La norma nos obliga a determinar la cantidad que se asigne a cada gravamen o garantía. Por ejemplo, en el contrato de crédito debe especificarse que el 50% estará garantizado con hipoteca y el otro 50% con garantía fiduciaria. Es decir, si es un crédito por 100.000 quetzales, 50.000 quetzales se garantizan con hipoteca y los otros 50.000 quetzales con garantía fiduciaria o con otro tipo de garantía. Si se celebra un contrato de crédito con garantía prendaria e hipotecaria, la hipoteca puede garantizar el saldo insoluto que deje la prenda. Por ejemplo, la garantía prendaria es un vehículo, pero este se despreció. Se otorgó el crédito por 100.000 quetzales, pero el vehículo ahora tiene un valor de 10.000 quetzales por la depreciación. Entonces, el saldo insoluto, es decir, la diferencia de 90.000 quetzales, quedaría garantizada con hipoteca. Esto no opera a la inversa, es decir, la ley no permite que se constituya hipoteca y por el saldo insoluto otra garantía, toda vez que de conformidad con lo que establece el artículo 823 no hay saldo insoluto en la hipoteca. El contenido de la hipoteca es amplio. Es por ello que en nuestra siguiente lección continuaremos con otros temas relacionados, como la subhipoteca, cédulas hipotecarias, entre otros temas relacionados con el derecho real de hipoteca. Muchas gracias.